Muy buenas, aquí os presento este nuevo invento. Sirve para tu coche, sirve para tu casa, sirve para tu trabajo, para un montón de situaciones. Acompañadme y os muestro un pequeño ejemplo. Venga. Este es el colosal motor de mi superdeportivo y esta es su batería. Vamos a ver la polaridad. Inicialmente supongamos que no la sabemos. Ponemos negativo a la izquierda, positivo a la derecha y se enciende luz rojo. Por lo tanto, nos hemos equivocado. Ponemos el negativo a la derecha y el positivo a la izquierda y ahora sí, luz verde. Por lo tanto, esa es su polaridad correcta. De esta manera, nunca pondremos la batería al revés. ¿Y qué necesitamos para hacer este tester de polaridad? Muy fácil. 2 diodos LED. Uno rojo y otro verde. El rojo nos dirá que hemos invertido la polaridad y el verde será cuando nos dé la señal que es correcto, que ese es el positivo y el otro es el negativo. He usado diodos LED de alta luminosidad, pero nos sirven tanto estos como cualquier otros. Lo importante es que den ese mensaje rojo y verde. Ahora vamos a necesitar una resistencia limitadora que es de 1K ohmio, de 1/4 de vatio más que suficiente. ¿Y para qué? Para que nuestro tester de polaridad pueda trabajar más o menos entre 2-3 voltios y 30 voltios. Fijaros el abanico de voltaje que tenemos. Bueno, vamos a poder testear baterías de coche o baterías de 9 voltios o hasta 30 voltios, lo dicho. Eso también lo veremos al final. Vamos a hacer test en todos los voltajes. Ahora, con un palito de helado tenemos que hacer un par de cuadrados, el que sea rojo y el que sea verde. Esto simplemente es para saber dónde van a ir ubicados los diodos LED. Separamos con rotulador negro. Bueno, esto es un modelo, puede ser cuadrado, más largo, más redondo, como sea. Lo importante es que tenga el circuito que ahí veréis en pantalla y no más. Es un circuito súper sencillo, pero muy importante que lo hagáis bien. Yo he hecho varios agujeros y el sobrante de la maderita lo corto. Ahora, es muy importante la colocación de los diodos LED. En este caso, diodo LED rojo, positivo arriba, el palito largo, y diodo LED verde, el palito largo, o sea el positivo, debajo. Tienen que ir invertidos. Ahora, por la parte de detrás tenemos que hacer la unión de las patillas, las de arriba con las de arriba y las de abajo con las de abajo. Para ello cualquier trozo de cable eléctrico nos sirve. Yo tenía un trozo que pelé y estañé y esto pues viene bien porque va a unir muy bien al estar estañado, pero lo dicho, lo importante es unir las de arriba con las de arriba y las de abajo con las de abajo. Como vais a ver, el proyecto es súper sencillo. Aunque no tengáis ni idea de electrónica, lo podéis replicar simplemente haciendo lo que yo estoy haciendo. Eso sí, tenéis que tener los materiales, pero es que no hace falta casi ni comprarlos, porque los diodos LED se pueden coger de cualquier juguete. El palito de helado ya veis, y la resistencia, bueno, es que mirando por cualquier radio cassette que tengamos estropeado por casa, seguro que una resistencia de 1K encontramos. Os dejo de todos modos el código de colores para que sepáis identificarla. Vamos a seguir con las uniones. En este caso vamos a estañar la parte de abajo, que si bien no es importante, esto es para darle firmeza. Esto son cosas mías porque esto es una herramienta, ¿no? Un circuito que vamos a usar y puede llevarse golpes, tirones, así que cuanto más fijo mejor. Y luego de hecho hasta le pondremos silicona caliente por la parte inferior para evitar cortocircuitos. Estamos llegando al final del montaje y solo quedan dos pasos. Uno, poner la resistencia en la parte superior, digamos en los dos pines superiores, dos puntos de soldadura, que vamos, súper sencillo. Cortamos los sobrantes de los cables y ahora sí, queda el último paso, que es hacer un puente con un trocito de cable, que sería en la parte inferior. Lo mismo que con la resistencia, un par de puntos de soldadura y ahora ya está terminado nuestro circuito. Aquí lo tenemos, dos diodos LED, una resistencia y un puente, y el cable que será el de las sondas para testear las señales eléctricas, para eso, saber cuál es el positivo y cuál es el negativo. Una vez aislado con silicona caliente, vamos a hacer las sondas. Vamos a poner este termo retráctil para evitar que se nos abra en la parte inicial del cable y luego la parte final pues ya la perfeccionaremos, pero ahora vamos a testear.
Positivo, ahí lo tenemos, negativo el otro lado. Esta es la única avería que nos puede haber surgido a la hora de montar, que los cables rojo y negro estén cruzados. En este caso está bien puesto cada uno en la pila, pero nos da la señal equivocada. La solución súper simple, invertir el rojo por el negro y ya está. Una vez que hemos invertido los cables, ahora ya tienen que dar bien la señal. Recordemos, positivo al rojo, negativo de la pila o batería al negro. Y ahora si veis, se enciende el diodo LED verde, por lo tanto ahora sí que está hecho bien el circuito. Ahora ya podemos detectar sin problemas los polos de cualquier circuito. Vamos a terminar de hacer las sondas. Para ello, como he dicho, un alambre que cortaremos por la mitad y haremos con ello las sondas. Ni siquiera hace falta que sean alambres, simplemente con 2 clavos o tornillos nos servirían. Pero bueno, yo lo he hecho con alambre y punto. Vamos a aislar, eso sí, es importante para no recibir ninguna descarga, aunque con los 30 voltios como máximo con los que trabaja este circuito no vamos a recibir nada, pero no está de más. Así también sabremos o distinguiremos cada sonda, el positivo y el negativo. Para ello, pues nada, hemos soldado los cables a los alambres y ahora los vamos a cubrir con los tubitos estos de colores. El problema es que tengo uno rojo y uno verde y tendría que ser uno rojo y uno negro, por eso también lo solucionaremos. Estrechamos un poquito lo que son las puntas para que abrace bien el alambre y ahora sí, con cinta aislante pues lo cubrimos de negro y ahora sí, tenemos la punta de nuestras sondas, una roja y una negra, polo positivo, polo negativo. Y por último, termo retráctil para fijar todo en su sitio y que no se mueva. Por lo dicho, esta herramienta es muy útil, la vamos a usar y va a llevarse golpes y tirones. Ahora ya está totalmente terminada y funcional. Positivo con positivo, negativo con negativo. Señal verde, correcto. Invertimos polaridad y aquí dará señal roja, advirtiéndonos que nos hemos confundido a la hora de poner los polos. Esta batería la hice en un vídeo anterior, es una batería de 9 voltios que es de larguísima duración, en este caso está etiquetada, pero imaginaros que no estuviera etiquetada con positivo o negativo. ¿Cómo podríamos saber cuál es cada uno? Pues muy sencillo, con nuestro testeador o tester de polaridad. ¿Y qué podemos hacer más? Bueno, pues esta típica batería de 3,7 voltios son las típicas que llevan los patinetes eléctricos, por ejemplo, pero es que no llevan, estas no llevan el símbolo de más y menos. Entonces, ¿cómo podemos saberlo? Ahora sí, usando nuestro aparatillo, porque estas baterías, si las conectas al revés, imagínate la que puedes liar, puesto que son capaces de explotar, pero literal. Marcamos y ahora no hay confusión ninguna. Esta es mi mesa de trabajo donde habéis visto que grabo mis vídeos y tengo la iluminación de unas tiras LED que son en forma de arco y estas son unas bananas que puse para alimentar. Pero claro, este tipo de bananas, si no está etiquetado, ¿cómo sé que lo de dentro es positivo o negativo? En este caso, la parte externa, al poner el positivo, daba error. Por lo tanto, la parte positiva tiene que ser la interna, efectivamente, y la externa el negativo. Pues para estas cosas, estos casos son los que nos van a servir de muchísima utilidad. Como veis, hemos estado trabajando con distintos voltajes, pero ¿por dónde se maneja? ¿Cuál es su voltaje de trabajo? Pues nada, vamos a ir subiendo el voltaje. Está a 0 en la fuente regulable y vemos como más o menos ahí sobre 2 voltios, 2,12 empieza a iluminarse el LED verde. Vamos subiendo sin problema hasta los 30 voltios, ahí tenemos 30,1 voltios y sigue funcionando, por lo tanto sabemos que el LED verde entre 2 y 30 voltios ahí está operativo, pero tendremos que hacer también la prueba con el LED rojo para ver si este también resiste. Bajamos voltaje y empezamos a subir, ahí llegamos a esos 2 voltios y ahí se empieza a encender el LED rojo, subimos hasta 30 voltios y sin problema, exactamente igual que el LED verde, por lo tanto entre 2 y 30 voltios este circuito electrónico es funcional. Déjame un gran like y recuerda, suscríbete y aquí en el canal Llega Experimentos, vídeos iguales o mejores que este siempre.